A lo largo de la historia del cristianismo, hay una figura que resalta por su valentía, determinación y por la intensidad de su sufrimiento a lo largo de su vida. El apóstol Pablo. Su historia no es solo la de un hombre que extendió la palabra de Cristo por todo el mundo conocido, sino también la de un hombre que soportó más sufrimiento y dificultades que muchos otros en el mismo camino. En este video, exploraremos cómo Pablo, quien una vez fue perseguidor de los cristianos, se convirtió en el apóstol que sufrió más por Cristo que ninguno, y cómo ese sufrimiento fue transformado en un testimonio de fe, resiliencia y amor divino. La vida de Pablo comienza bajo el nombre de Saulo, un fariseo devoto, un hombre con una pasión profunda por la ley judía. Desde muy joven, Saulo se formó en las mejores escuelas de la época y se convirtió en un líder dentro de su comunidad. Él creía firmemente que la secta de los cristianos, que seguían a un hombre llamado Jesús, estaba corrompiendo la verdadera fe y, por eso, los perseguía con fiereza. Saulo era conocido por su celo religioso y su implacable persecución a los seguidores de Jesús, a quienes veía como herejes. Todo esto cambiaría un día en su viaje hacia Damasco, cuando tuvo un encuentro extraordinario con Jesús. En Hechos 9, 3-6, la Escritura relata cómo una luz resplandeciente lo cegó, y una voz que provenía de esa luz le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Esta fue la primera vez que Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo, un encuentro que transformaría su vida por completo. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le dijo Jesús, y ese momento fue el comienzo de su conversión radical. Después de este encuentro, Saulo pasó por un proceso de transformación. Fue sanado de su ceguera, bautizado y empezó a predicar que Jesús era el Hijo de Dios. Cambió su nombre a Pablo, que significaba pequeño, y adoptó una nueva misión: llevar el Evangelio de Cristo a los gentiles. Esta transformación fue tan profunda que pasó de ser el mayor perseguidor de los cristianos a ser el más apasionado defensor de la fe. La vida de Pablo después de su conversión no fue fácil. Desde el comienzo de su ministerio, se encontró con la oposición de aquellos que aún no creían en Jesús, tanto dentro de la comunidad judía como en las ciudades gentiles donde predicaba. Sin embargo, lo que realmente marcó a Pablo no fueron solo los rechazos y las discusiones teológicas, sino el sufrimiento físico, emocional y espiritual que experimentó por su fe. En 2 de Corintios 11:23-28, Pablo describe algunos de los sufrimientos que vivió. Fue azotado en múltiples ocasiones, encarcelado, apedreado, naufragado, y estuvo expuesto a peligros constantemente. En total, según su propio testimonio, sufrió 5 azotes de los judíos, 3 veces fue golpeado con varas, y una vez fue apedreado. Su vida estuvo llena de sufrimiento físico, pero, a pesar de todo esto, nunca abandonó su llamado. Lo que hizo aún más grande su sufrimiento fue que no era solo un sufrimiento físico, sino también emocional y espiritual. En muchos de sus viajes, fue rechazado por sus propios compatriotas, y en ocasiones estuvo solo, sintiendo el peso de la responsabilidad de difundir el mensaje de Cristo a un mundo que no siempre estaba dispuesto a escuchar. En 2 de Corintios 1, 8-9, Pablo escribe acerca de un tiempo de angustia tan profunda que casi desesperó de la vida misma. «Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de salir con vida». Pablo no solo experimentó dolor físico, sino también el dolor interior de saber que aquellos a quienes él había predicado y a quienes amaba profundamente, a menudo lo abandonaban o se alejaban de la fe. En Gálatas 4:19, Pablo expresa el dolor de su corazón cuando dice: «Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros». Aquí, Pablo compara su sufrimiento por los creyentes con el dolor de una madre dando a luz, lo que refleja su profundo amor por aquellos a quienes predicó. Además, como líder de la iglesia primitiva, Pablo tenía que lidiar con las luchas internas de las iglesias que había plantado. Algunas veces se encontraba con divisiones, falsas enseñanzas
y luchas internas entre los creyentes. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, él nunca perdió la visión de su misión y continuó luchando por la unidad y el crecimiento espiritual de la Iglesia. Lo que hacía que Pablo soportara todo este sufrimiento era su amor profundo e inquebrantable por Cristo. En Filipenses 3:8, Pablo expresa: aún más, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Para Pablo, todo lo que había logrado en su vida antes de Cristo, todo lo que había considerado valioso, lo consideraba ahora como basura en comparación con el honor de conocer y servir a Jesús. Este amor por Cristo lo llevó a enfrentar la persecución con valentía. Cuando Pablo fue arrestado y llevado a Roma, no se mostró derrotado, sino que continuó predicando el Evangelio, incluso en prisión. En Hechos 28:31, se relata que Pablo predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo, con toda libertad y sin impedimento. Su actitud no era la de un hombre derrotado, sino la de un guerrero que, aunque marcado por el sufrimiento, seguía luchando con todas sus fuerzas por la causa de Cristo. A lo largo de toda su vida, Pablo experimentó un sufrimiento extremo, pero siempre entendió que ese sufrimiento no era en vano. En 2 de Timoteo 4:7-8, justo antes de su muerte, Pablo escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A pesar de todo el sufrimiento que experimentó, Pablo sabía que había cumplido con su misión, que su vida había sido un testimonio fiel de Cristo, y que su recompensa en el cielo estaba asegurada. Pablo entendió que el sufrimiento en esta vida no era un castigo, sino una oportunidad para glorificar a Dios. En Romanos 8:18, él dice: porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto nos enseña que el sufrimiento en la vida de un cristiano tiene un propósito divino, nos moldea, nos fortalece y nos acerca más a Cristo. La vida de Pablo es un testimonio poderoso de lo que significa vivir para Cristo, incluso cuando eso implica sufrir. Su amor inquebrantable por Cristo, su dedicación al Evangelio y su disposición a sufrir por la causa del reino de Dios son ejemplos que todos los cristianos deben seguir. Pablo no solo predicó el Evangelio, sino que vivió el Evangelio en su vida diaria, soportando las dificultades y las pruebas con fe y esperanza. Hoy, muchos de nosotros enfrentamos diferentes tipos de sufrimiento, ya sea físico, emocional o espiritual. Pero al mirar la vida de Pablo, podemos encontrar fuerza y consuelo. Al igual que él, podemos tener la certeza de que, aunque enfrentemos dificultades en esta vida, hay una recompensa esperándonos en el cielo, una corona de justicia que nos será dada por nuestro Señor. Te invito a reflexionar sobre cómo podemos vivir nuestras vidas de manera similar a la de Pablo, siguiendo su ejemplo de fidelidad y amor, sin importar el sufrimiento que podamos enfrentar. Y si este video te ha inspirado de alguna manera, no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre la vida de los apóstoles y las enseñanzas de la Biblia. Si llegaste hasta aquí y quieres conocer la historia de algún personaje bíblico en específico, déjalo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.